vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 3. Ya estamos cerca de poder finalizar este tercer bimestre. Si hacemos cuentas, ya podemos contar prácticamente cuánto falta para que termine este ciclo escolar. El tiempo pasa muy rápido y es importante que nosotros aprovechemos estos espacios y estos momentos para preguntar, para aprender, porque más adelante, pues, eh, puede que si ustedes se gradúan y hoy no le presté atención a un elemento, después tenga que poner en práctica ello, ¿verdad? Entonces, es importante que aprovechemos estos espacios, que ustedes se sigan capacitando, que busquen también siempre tener una nueva información, siempre estar avanzando en su conocimiento, porque eso también les va a ayudar a ustedes como profesionales. Sean entonces bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí volverlos a saludar. Voy a darles las instrucciones para la programación número 5. Hoy vamos a conocer cómo identificar una idea principal y cómo identificar una idea secundaria. ¿Y qué es una idea principal y qué es una idea secundaria? Entonces, en eso se va a basar nuestra clase del día de hoy. Para su actividad semanal, tienen que identificar ustedes la idea principal y las ideas secundarias de la lectura que les adjunté dentro de la programación. De último, les va a venir a ustedes una pequeña historia. Entonces, en base a esa historia, ustedes van a seleccionar la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, es necesario que ustedes puedan y tengan esta facilidad de poder identificarlas. Cuando hacemos un resumen, utilizamos las ideas principales. Entonces, vamos a conocer eso el día de hoy. En sí, para su actividad, la idea principal por lo regular siempre va a ser solo una. Entonces, si ya identificaron ustedes la idea principal, las ideas secundarias, por lo regular, sí son varias porque van a ser las que van a complementar. Eso es lo único que deben de realizar ustedes en esta semana. Pueden copiar la lectura en su cuaderno o no la pueden copiar, es algo opcional. De todas maneras, yo ya conozco la lectura que ustedes van a tener de referencia, entonces es algo opcional si ustedes quieren copiarla en su cuaderno o si no la copian. Es totalmente a criterio de ustedes. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta sobre esta actividad. No, señor. No, señor. No sé. No, señor. Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase con una pregunta. ¿Qué es una idea principal para ustedes? ¿Qué creen ustedes que es una idea principal? ¿Es de lo que se trata el tema, señor? Muy bien, gracias, Emily. Es de lo que se trata el tema. Muy bien, vamos, Josué. Sobre el tema y de lo que dice el tema va y también dar un punto de vista va, lo que uno aprende de ese título, tema de la de esos años. Muy bien, Josué, muchas gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es una idea principal para ustedes? Es lo más importante que se encuentra en el tema, señor. Muy bien, gracias, Adriana. Es lo más importante que se encuentra en el texto. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué es una idea principal para ustedes? Vamos a preguntarle a Salvador. Salvador, ¿qué es una idea principal para usted? Para mí sería un texto que a simple vista es como definiría toda la historia o todo el párrafo. Es algo importante que se saca de cada párrafo y algo que, como podría decir, Buenas tardes, señor. representa o define todo el tema. Excelente, Salvador, muy amable. Bienvenido, Luis. Bueno, lo que ustedes mencionaban es muy importante. Voy a tomar los puntos que ustedes mencionaban. La idea principal es lo más importante de un texto, es la base sobre la que se fundamenta un texto, es de lo que habla un texto y también su compañero Josué mencionaba algo muy importante.
es también a veces no está la idea principal explícita dentro del texto, sino que tenemos nosotros que realizar una interpretación, lo que mencionaba en mi punto de vista. Esa va a ser mi idea principal. Y también su compañero Salvador mencionaba, por ejemplo, que una idea principal es un pequeño párrafo o es un texto que nos va a representar a un texto más extenso. Una idea principal es un párrafo, unas cuantas frases que nos van a poder sintetizar de todo lo que se trata un texto que sea más largo. Muy bien, excelente las aportaciones que ustedes mencionaron. Vamos a ver entonces qué es una idea principal. Un texto va a estar compuesto por diferentes tipos de ideas. Van a haber ideas principales, ideas secundarias. Por lo regular, la idea principal es ese objetivo que tiene ese texto, el objetivo con el cual se llega a transmitir la información. ¿Con qué objetivo nosotros transmitimos algún tipo de información? Eso se vuelve nuestra idea principal. También estos mensajes pueden aparecer de diversa índole. A mí una vez en un taller creo que fue, me decían que la idea principal siempre, por lo regular, va a estar al inicio o al final de un texto. Es muy difícil o es muy poco probable que encontremos un texto donde la idea principal esté en medio. Entonces, cuando hay que leer mucho, cuando hay que tener una lectura muy extensa, con que leamos un párrafo del inicio o con que nosotros identifiquemos la idea principal, vamos a poder tener un resumen o una idea más clara de lo que se va a tratar nuestro texto. Acá nos dice que estas ideas representan la parte fundamental del texto, es decir, que estas van a darnos ciertas premisas, nos van a dar ciertas nociones de lo que se trata el texto, es decir, nos van a dar ciertas ideas más básicas sobre la finalidad y cuál es el mensaje que tiene el texto en sí. Debe existir una idea principal que acá dice vertebre, es decir, que lo fundamente, ya que sin ella, pues el contenido no va a tener sentido. Entonces, si no hay una idea principal, no va a haber coherencia, no va a haber sentido, no se va a comprender el texto a totalidad. Entonces, es una parte lógica muy importante cuando nosotros redactamos algún tipo de texto o algún tipo de discurso. ¿Cuál es la característica principal? Una de ellas es que van a ser la base del texto y a su alrededor pues van a surgir todas las demás ideas. Pueden aparecer de forma tácita en el texto, es decir, que no, como les mencionaba, no van a aparecer de forma explícita. No voy a encontrar escrita mi idea principal, aunque esté de forma clara, tengo que hacer un análisis para poder interpretar esa idea principal. Es decir, que voy a leer mi texto y el mensaje que me deje o mi punto de vista, como lo mencionaba su compañero, va a ser mi idea principal. Hay textos que trabajan de esa manera su idea principal, no la anotan como tal, sino que la formulan de una manera en la que el lector pueda reflexionar. Es muy fácil reconocer las ideas principales, ya que si eliminamos el resto del texto, nos va a quedar la esencia, lo que es el sentido de ese texto, de esa obra escrita que nosotros estamos leyendo o que estamos conociendo. Entonces, es bastante fácil poder desarrollar una idea principal, ya que si eliminamos lo demás, con ese párrafo que seleccionamos como idea principal, podemos seguir entendiendo lo demás. Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona la idea principal y la idea secundaria. Dentro de un párrafo puede que la idea principal esté al inicio o al final, como les mencionaba. En un texto muy extenso puede ser un párrafo completo la idea principal. Acá tenemos un pequeño párrafo donde nos señala que la idea principal es los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Esta es la idea principal del texto. Si eliminamos la idea secundaria, pues no cambiaría nada. La idea secundaria nos dice de la siguiente forma. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres vivos, porque nosotros mismos no las fabricamos. Esta prácticamente es una explicación a qué se refiere heterótrofos, pero alguien que conozca ese término no va a tener necesidad de leer la idea secundaria, sino que va a comprender a totalidad ese término. Entonces, es así como funciona la idea principal. Un pequeño párrafo, una pequeña frase, pero que engloba toda la fundamentación que tiene nuestro texto.
Entonces, es así como esta va a funcionar la idea principal. Vamos a conocer ahora qué es la idea secundaria. Se encarga de poder sustentar la idea principal. Sin embargo, al no ser una idea tan relevante, esta solamente va a complementar. Y si, como les mencionaba, si le eliminamos, el texto va a seguir teniendo sentido. Este tipo de ideas sí depende de la idea principal. Si no hay idea principal, por ende, no va a haber idea secundaria. A través de estas ideas, el autor puede llegar al emisor de una manera más clara. Ahí en las ideas secundarias es donde se da una explicación, por ejemplo, se da una razón o una justificación de algún acto, de alguna acción, de algún factor. Esto para ampliar la idea principal, que es lo que mirábamos acá, ¿verdad? Acá la idea secundaria nos amplía la información o nos brinda en sí una explicación más clara de lo que quiere decir nuestra idea principal. Esa es la base fundamental de las ideas secundarias. A pesar de que su importancia pues no es igual a la de la idea anterior, debe estar bien definida. En caso contrario, lo único que va a ocasionar va a ser confundir al lector o al receptor. Entonces es importante que esté totalmente relacionada. De lo contrario, simplemente el texto no se va a poder entender, a pesar de que no tiene un papel tan relevante como la idea principal. Es fundamental que sí esté bien estructurada porque complementa la idea principal. Entonces es importante que tomemos nota de ello y que también lo podamos tener en cuenta al momento de que tengamos que redactar algo, que nuestras ideas secundarias vayan también bien fundamentadas. ¿Cuáles son las características que tiene? Siempre nacen de la idea principal. Sin la idea principal ya vimos que no puede existir las ideas secundarias, van a facilitar la comunicación y también van a hacer que el texto sea más comprensible. Van a hacer que el lector o el receptor pueda comprender a totalidad el mensaje que tiene ese texto. Sirven para explicar la idea principal. Acá se da prácticamente una explicación o se va a dar una justificación de la idea principal para lograr que haya una mayor comprensión de parte del receptor. Las ideas secundarias pueden ser tantas como el autor o el escritor así lo defina. Entonces acá, como sirven para enriquecer el texto, no importa cuántas ideas secundarias sean. Es el escritor y es el autor quien determina las ideas secundarias. Su característica es que no pueden ir solas, sino que necesitan ir acompañadas para que tengan sentido. Si van absolutamente solas, no van a tener sentido dentro del texto, sino que necesitan estar unidas o enlazadas a una idea principal. Hay elementos importantes que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál es la importancia de la idea principal? Cuando hablamos de una idea principal y de las ideas secundarias, estas van a permitir tanto al autor, al emisor lírico, a quien escribe, a quien organiza el texto, poder redactarlo de la mejor manera, poder tener bien organizado ese texto para que pueda ser entendible para los demás. Lo ayuda a poder tener un orden de aquellas oraciones, de aquellas frases o aquellas ideas para poder organizarlas de manera jerárquica, de poder analizar cuál va a ser la principal y cuáles van a ser las secundarias. Y también esto va a influir de manera positiva en poder transmitir un mensaje con una mayor eficacia, con una mayor eficiencia a las demás personas, y que mientras más simple y mientras mejor estructurado esté el texto, va a ser más fácil para los demás poder comprenderlo y poder transmitir también esta información. Si nosotros leemos un texto, por ejemplo, que está bien redactado, que es fácil de comprender, es posible que transmitamos la información que leímos o que escuchamos, porque fue algo que comprendimos a su totalidad. Entonces, esa es la importancia que tiene. Las ideas secundarias, a pesar de que van a estar abajo de las ideas principales, no van a dejar de ser importantes. Si solo colocamos una idea principal en un texto, no va a ser un texto que esté explicado, que sea amplio o que tenga factores como características, como elementos que lo puedan enriquecer, sino que simplemente va a ser una idea principal. Entonces es importante que en un texto siempre hayan ideas principales y hayan ideas secundarias, porque esto va a hacer que se pueda comprender a su totalidad ese texto.
No se plantea restarle importancia al núcleo de un texto, a la idea principal, sino reforzar la comprensión, es decir, que las ideas secundarias, perdón, su finalidad es poder enriquecer la idea principal y poder hacer mejor la comprensión del mismo. Acá tengo un ejemplo de cómo podemos identificar la idea principal. El título de nuestro texto es Los Parques de San Felipe. Acá dice, San Felipe es un municipio de Retauleu que tiene 3 parques. El más importante está cerca de la municipalidad. Ahí hay bancas de piedra. El segundo parque es el mejor. Ahí están los juegos para los niños. El tercer parque es muy bonito. Es pequeño, tiene varios nombres. Uno de ellos es Plazuela Belice. Y acá acá está este párrafo que vemos acá, es una referencia de Adaptando de Yo Leo con Fluidez Lectora y fue publicado en 2016. Acá ya están prácticamente la estructuración de cómo debo de realizar o cómo debo de identificar la idea principal. Primero leo el título. ¿A qué se refiere el título? A los parques de San Felipe. Leo el texto y puedo identificar los detalles. Vuelvo a leer el texto y confirmo que la idea principal es: San Felipe es un municipio de Retauleu que tiene 3 parques. Las oraciones explican cuáles y cómo son los 3 parques, por ende, son ideas secundarias porque ya nos dan una explicación de cómo son los parques. Pero la idea principal es: San Felipe es un municipio de Retauleu que tiene 3 parques. Esa es mi idea principal. Las demás oraciones nos están describiendo los parques. Al darnos una explicación, entonces ya estaban dando una idea secundaria. Entonces es por ello que la idea principal es simplemente, si nos damos cuenta, esta primera oración. Esta primera se la voy a marcar acá. Esta primera oración ya representa la idea principal. Se las voy a marcar acá. Simplemente esto. Ya nos dijo de que San Felipe es un municipio, está ubicado en Retauleu y tiene 3 parques. Y después solamente nos explican cómo son cada uno de los parques. Así identificamos la idea principal de algún texto o de algún tipo de discurso que nosotros estemos leyendo o de algún artículo o de algún documento impreso. Muy bien. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con el tema del día de hoy. Señor, ¿en un texto también puede haber varias ideas principales o solo es una? Depende del tipo de texto. Por ejemplo, cuando son ensayos o tipos de artículos que son más específicos para un área, por lo regular hay más ideas principales porque tocan temas diferentes. Pero si, por ejemplo, un texto, habla sobre solo un tema, por ende va a haber solo una idea principal. Si es un texto que habla de diferentes temas o que tiene subtítulos o tiene cierta clasificación, puede que hayan más ideas principales. Sin embargo, si es solamente un texto que hable de un tema en específico, va a haber solo una idea principal por lo regular. Gracias, señor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No hay preguntas. Con respecto a la tarea, señor. Bueno, ahorita voy a explicar la tarea. Eso lo expliqué hace un ratito, permítanme. Muy bien, la tarea de esta semana es que ustedes identifiquen la idea principal del texto que se les adjunta en su programación. Este texto creo que es una historia la que se les adjuntó. Ustedes identifican, ahí tiene que haber una idea principal nada más, porque es prácticamente una historia. ¿Cuál va a ser la idea principal? De lo que trate la historia, por ende, ¿verdad? Una idea principal y clasifican ustedes las ideas que consideren secundarias. Entonces, esa es la actividad para esta semana y les comentaba a sus compañeros que es opcional si ustedes copian la lectura o la utilizan desde su programación. Es algo que ustedes deciden. Esa es la actividad para esta semana, identificar la idea principal y las ideas secundarias de la lectura que se les adjunta. Oh, ya. Gracias, señor. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Muy bien.
Señor, Dígame. esto sería, por ejemplo, una idea principal y luego una idea secundaria. Para la tarea, Sí, tiene que haber una idea principal, pero las ideas secundarias pueden ser las que ustedes quieran, las que ustedes encuentren. No puede ser solo una porque no van a enmarcar ustedes prácticamente cuál es la esencia del texto. Lo que se quiere con clasificar estas ideas es que ustedes puedan, como lo mencionaban al inicio, dar una pequeña visión de lo que se trata el texto, no anotando todo el texto, por supuesto, pero como mínimo que hayan unas tres ideas principales, secundarias, perdón, una idea principal y tres ideas secundarias, considero yo que van a hacer que esta actividad pues se entienda y se pueda comprender a qué se refiere el texto que se les adjunta a ustedes dentro de la programación. Entonces, si ustedes encuentran más de tres, pueden colocar tres también, pueden colocar las que encuentren, pero sí es importante que sea más de una. No puede ser solo una idea secundaria. La principal sí es solo una, pero las secundarias pueden ser las que ustedes quieran. gracias, señor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Adriana? Señor, disculpe, yo ya realicé la tarea, pero yo solo le puse una idea secundaria. Solo una. Sí, señor. Bueno, entonces, pero ya la envió, todavía no. Sí, ya la envié, señor. Bueno, entonces, bueno, si pudiera todavía agregarle no a la misma tarea, sino puede realizarlo en un espacio aparte, otras dos, por ejemplo, ideas secundarias, estaría bien. Sí, todavía está dentro de su posibilidad de poder agregar estas dos más y también las subí a plataforma y yo ya voy a saber que fueron dos más que usted agregó. Si se pudiera y si no, pues me imagino que se queda así porque yo tampoco le especifiqué en la programación cuántas tenían que ser. Entonces, si pudiera, Adriana, y si no, pues yo también lo entendería. Muy bien, señor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más? Bueno, vamos a realizar un pequeño ejercicio el día de hoy. Acá tenemos una pequeña historia. Es como un tipo de leyenda que nos habla sobre la monja blanca. Entonces, vamos a leer este texto. Voy a darles yo un tiempo para que ustedes puedan leerlo, puedan analizarlo y todos van a seleccionar una idea principal, solamente una idea principal. La anotan en su cuaderno o si tienen muy buena memoria, pues que la tengan en mente y después vamos a anotar acá las ideas principales que ustedes encontraron. Acá solo vamos a hacer ideas principales porque es un ejercicio. Entonces, leamos esta historia que nos va a hablar sobre el surgimiento de uno de nuestros símbolos patrios. Como les digo, es un tipo de leyenda. Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que leamos esta historia y posteriormente ustedes redactan su idea principal y cuando ya tengan su idea principal redactada y ya la tengan lista, me levantan la mano. Entonces levantan ustedes la mano y yo ya sé que ustedes ya tienen lista su idea principal y eso pues les va a validar su asistencia del día de hoy. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien. Entonces, Una idea principal, dijo, ¿verdad, señor? sí, solo una idea principal. Muy bien, entonces si no hay dudas, empecemos a trabajar. Lean el texto y redactan su idea principal. Prácticamente seleccionan la idea principal y cuando ya la tengan me levantan la mano para que yo pueda ver que ya están listos y que ya terminaron la actividad. Entonces empiezan a correr esos 5 minutos. Señor, disculpe. Díganme. ¿Cómo se lee la palabra que está a la par de Kiekchi? Yo la leo como tzit, pero no sé si está, o tzitza, pero no sé si la lean, o sea, si se diga así, porque
no estoy tan segura de que sea quiché, sino que yo digo que es quechí o algún otro idioma maya. Según entiendo Mm, yo, tal vez se lea tzizá, pero no estoy muy segura. gracias, Sonia. Muy bien. Muy bien. Un minuto más. Recuerden que la idea principal bien puede estar totalmente escrita dentro del texto o también puede ser el mensaje que les deje a ustedes el texto. Entonces puede ser de esas dos formas.
Muy bien, vamos a ir entonces seleccionando las ideas principales. Para quienes ya tengan su idea principal, por favor, marcarla acá en el chat de Zoom. Manden cuál es su idea principal. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje o la base de este texto? Entonces, por favor, voy a estar esperando acá y yo las voy a ir agregando en este espacio. Entonces, voy a colocar todavía el espacio de la lectura para que ustedes la puedan observar y voy a estar en espera de que ustedes envíen su idea principal acá por el chat, por favor. Muy bien, Adriana, adelante. Señor, disculpe, ¿lo puedo decir por audio? Sí, se puede, adelante. La idea principal que yo considero que Ujú. Silta se enamoró de una mujer llamada Dominga. Él se presentó ante sus padres de Dominga ofreciéndoles un cofre de mucho dinero si aceptaban la boda. Silta le regaló una flor en señal de compromiso a Dominga. Muy bien, excelente. Prácticamente, permítame, que no me lee acá la. Ahí estamos. Prácticamente lo que su compañera nos marcaba era el inicio de esta historia, ¿verdad? Quetzalcóatl se presentó ante los padres. Señor, Adelante. lo que, bueno, lo importante que yo, para mí pues, puede que de toda la lectura, puede que se trataba de el amor del Señor hacia la mujer, Ujú. tanto de la forma en que lo quería, de la forma en que la trataba, y eso fue lo que Muy bien. entendí. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Josué. Vi que alguien más ya me había enviado acá, que por la belleza de una buena mujer se refleja en la monja blanca. Muy bien, gracias, Stephanie. Excelente. Muy bien. ¿Quién más ya tiene lista su idea principal? La monja blanca se creó a partir del amor de un gran señor hacia una mujer. Muy bien, excelente. Gracias, Salvador. Nos damos cuenta acá en esta historia, si bien está la idea principal, que era la que nos presentaba Adriana, de que Tzilzá, que era parte de aquellas personas pues, que eran consideradas como señores dentro de la cultura maya, se presentó delante de los padres de una mujer llamada Dominga, porque él se había enamorado de ella y él la quería. Sin embargo, fueron los padres de Dominga los que se querían aprovechar de él, ¿verdad? Entonces, Dominga, pues de la pena que sentía y de la vergüenza, pues prácticamente murió y el gran señor, pues para recordarla, creó pues de esa luz que quedó del alma de Dominga, se creó la monja blanca. Muy bien. Los demás, no sé si ya tienen su idea principal, lo pueden escribir como también lo pueden leer y lo pueden dar a conocer a través de su micrófono. Señor, lo que yo encontré fue lo mismo que dijo Adriana, que se enamoró de Dominga y Ujú. que les ofreció un cofre de oro a sus padres para que aceptaran la boda, pero ellos se querían aprovechar de él pidiéndole más cosas. Muy bien. Vamos a enriquecer acá. Aprovechar de la bondad del gran señor. Muy bien. Entonces dejemos así la idea principal, que es prácticamente de lo que se trata la historia, ¿verdad? De que el gran señor Tzilzá se enamora de una mujer y los padres se querían aprovechar pues de ese amor que él le tenía, ¿verdad? Y querían pues ya no solamente que él les diera ese cofre o lo que él ya tenía preparado, sino que querían maíz, querían tierras, querían oro y prácticamente querían aprovecharse y sacar ventaja a costa de ello. Muy bien, los demás, no sé si ya tienen su idea principal.
La monja blanca fue creada por un señor que se enamoró de una mujer. Muy bien. Muy bien, gracias Glendy. Los demás, ya les queda menos de un minuto, por favor. Para que ya sea que lean o que escriban su idea principal. Muy bien, que ella lo quería por amor y no por interés. Y ella al darse cuenta de que sus padres lo querían por interés, la monja blanca refleja la belleza de ella. Muy bien. Excelente. Muy bien, gracias Cristian. Se enamoró de una mujer dominga, pero vamos a ver. Pero los padres de la joven se querían aprovechar y él pidiéndole a él cosas de valor. Muy bien, Felipa, excelente. Creó la luz por la muerte prometida. Muy bien, excelente, Lisbeth. Muy bien, creo que ahí estamos todos. Ya todos, ya sea que leyeron o mandaron su idea principal. Muy bien, gracias María. Entonces ya me queda menos acá, era el mensaje que les quería dar, ¿verdad? Que al final pues no es bueno que nos queramos aprovechar de otras personas porque eso pues perjudica nos puede perjudicar a nosotros y a terceras personas, ¿verdad? Aquellas que nosotros queremos utilizar o a costa de quienes nosotros queremos obtener algún provecho. Muy bien, excelente. Entonces, así como ustedes seleccionaron la idea principal de este texto, también lo van a hacer con su actividad de esta semana. Entonces, si no hay ninguna duda y ningún otro comentario, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación y nos miramos el día viernes en el curso de legislación y les deseo que pasen una feliz tarde. Gracias, señor, igual.